En medio de un evento en Zipaquirá llamado Novena por la Vida, el presidente Gustavo Petro anunció en vivo y en directo el aumento del salario mínimo para el 2025 y lo hizo junto a la ministra de Trabajo. La cifra en este caso fue superior a la que proponían los empresarios y como es potestad del presidente decretarlo cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita encargada de su discusión, pues el presidente lo decretó y es del 9.5%, es decir, a partir del 1 de enero de 2025 la nueva asignación será de 1.423.500 pesos. Además, el subsidio de transporte fue incrementado en 38.000 pesos y pasó de 162.000 a 200.000 pesos, lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el transporte, queda en 1.623.500 pesos. Pero lo más importante de este regalo de Navidad para el pueblo trabajador, como lo señaló el presidente, está en la justificación que dio el mandatario para decretar esta cifra que está muy por encima de lo que proponían los empresarios y en la práctica favorece a los trabajadores, pero también a la economía en general. Tomando en cuenta que en los años que lleva el presidente con su estrategia de hacer buenos incrementos de salario para que la economía se dinamice y el poder adquisitivo de los trabajadores crezca, pues la verdad es que ha funcionado y las cifras más la proyección para el 2025 le dan la razón. No sé los decretos, vamos a leerlos. Ministra, venga para acá. Desocupado. Bueno, vamos a leer de regalo de Navidad para Colombia, para el pueblo trabajador de Colombia. La última parte que este es el de transporte. No, entonces el general. Este es el general. A ver, ya lo firmo aquí. Sí, usted lo firma ahí. Esta vez. Entonces es el decreto de salario mínimo. Este año la inflación, el incremento de precios, creemos, todavía falta una semana, va a ser del 5%. Y la inflación de alimentos, estas cifras son aburridas, pero hay que darlas, esperamos se coloque en 2.7% anual, quizás menos. Esta es la caída más grande en toda la OCDE. Nosotros somos miembros de la OCDE, que son como 50 países del mundo, los más ricos del mundo están ahí. Es la caída más grande de la tasa de inflación de alimentos de toda la OCDE. Es decir, la política del gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, fue tan efectiva que la elevación del precio de alimentos, que es lo que más consume la gente humilde de este país y la gente trabajadora, estuvo por debajo, muy por debajo del promedio de inflación del país. Entonces, vamos a manejar estas dos cifras, 5% nivel promedio del crecimiento de bienes, del precio de los bienes, y 2.7 nivel promedio del crecimiento de los precios de alimentos, y lo vamos a comparar con la subida del salario mínimo que proponemos para el año entrante, que rige a partir del 1 de enero, dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Sube en pesos 123.500 pesos y queda en... ¿Dónde está la cifra?
1.400.000. Con auxilio de transporte, el salario mínimo sin auxilio de transporte queda en 1.423.500 pesos. Y con auxilio de transporte 2025 queda en 1.623.500. Significa que el salario real, porque la inflación el año entrante esperamos que se coloque en 3%, significa que va a tener un ascenso de 6.54% real, no nominal, sino real. Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario mínimo, que ya viene por tercera vez. Hemos crecido el salario mínimo en Colombia. En términos reales hay que hacer la operación, la ministra no sé si lo tiene por aquí entre los números. En el 2022, 16%. De nominal fue, 2022 lo subimos 16%, 2023, 12%. 2023 12%, ahora 9.54%, pero en términos reales hay que hacer la cifra con la inflación de cada año. Esto me da más o menos que hemos crecido el salario mínimo real en Colombia un 30 a un 35% en los 3 años que llevamos. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante. Dice el empresariado grande de Colombia, reunida en la ANDI, la SAC, que si yo crezco el salario mínimo real, se desploma la economía nacional. Eso no es cierto. Llevo subiendo el salario mínimo real muy por encima de la inflación en el año 2022, en el año 2023, ahora en el año 2024, la economía nacional lo que hace es crecer. La recibimos casi en recesión, va para un 2% y esperamos un 3% el año entrante. Luego, no nos están diciendo la verdad. El salario mínimo, si crece, hace crecer la economía, no al contrario. No es con trabajadores esclavos como crece la economía de un país. Es con trabajadoras y trabajadores que ganen, que tengan dignidad en su vida, como crece la economía de un país. Esa mentalidad de creer que los trabajadores tienen que ser esclavos en Colombia, por eso vienen impidiendo que se apruebe la reforma laboral, no le sirve a Colombia. Nos ha condenado a la miseria, nos ha condenado a ser la sociedad más desigual socialmente del mundo, nos ha condenado a la violencia, nos ha condenado a una juventud que en su mitad por lo menos no tiene lugar en este país, no tiene espacio, le toca dedicarse quizás a vender el cuerpo, quizás a irse del país, quizás a disparar. Así que la tesis, señor Bruce, suya es una soberana y profunda mentira. Colombia va a crecer más si hay dignidad para el pueblo trabajador, si hay ingresos superiores a la inflación y crece el nivel de vida de la gente, si podemos sacar mucha más gente del hambre. Subí el salario mínimo en el 2022 16% y la consecuencia fue que 1.600.000 personas en toda Colombia salieron del hambre, salieron de la pobreza monetaria, que 1.100.000 personas salieron de la pobreza extrema y que 2.500.000 personas en toda Colombia salieron de la inseguridad alimentaria moderada y de la inseguridad alimentaria extrema.
hemos sacado gente de la pobreza y del hambre. Y fue subiendo el salario mínimo, principal factor, entre otros, porque la caída de la inflación en alimentos nos ayudó muchísimo. Esperamos que las cifras del 2024, que ahora termina, sean mejores que las del 2023 y podamos llegar a 5 millones que saquemos del hambre en Colombia y podemos llegar quizás a 3 millones de personas que salgan de la pobreza. Si la Corte Constitucional permite que la reforma pensional sea, y hoy firmé un decreto, ministra, para que las gentes puedan escoger ahora si se quedan en fondos privados de pensiones que no dan pensión o pasamos a un sistema público que permita que al menos 3 millones de viejos y de viejas mayores de 70 años puedan tener pensión, bono pensional en este país. Como suele pasar en temas económicos, cada quien busca su beneficio y en este caso el encargado del beneficio del pueblo es el propio presidente. Por lo tanto, hay que entender la estrategia de cada quien y cómo se presentaron las cosas, como lo explica el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias. Bueno, no hubo acuerdo porque en esta oportunidad, por primera vez en 25 años, el empresariado le dio por cuestionar, por no estar de acuerdo con las cifras que reportó el DANE para la productividad, que es uno de los factores con los cuales se determina el salario mínimo, además de la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. Entonces, ellos no estuvieron de acuerdo, cuestionaron al DANE, cuestionaron su integridad técnica y profesional, pero además lo insólito es que son con las mismas metodologías que durante 25 años han hecho estos cálculos y además son cálculos cuya metodología es de la OCDE. Y entonces quienes siempre han venido diciendo que hay que estar en la OCDE son los que hoy cuestionan los resultados de eso. Desde ese momento, desde ese gran desencuentro, ya ni siquiera con nosotros los trabajadores, sino con los datos del DANE, empezó evidentemente a mostrarse la poca intencionalidad del empresariado por buscar un acuerdo, por buscar una concertación. Y eso se siguió desarrollando en la medida en que el día 11 de diciembre, que deberían haber presentado la propuesta, así como lo hicimos nosotros, el Comando Nacional Unitario, ellos desafortunadamente no lo hicieron. Y lo que vieron fue exactamente de que no iban a tener cómo medir verdaderamente los términos en los que se iba a desarrollar la negociación y entonces prefirieron no llegar a ningún acuerdo ni aproximarse, y obviamente que esa situación le dejó la facultad plena al presidente de la República para hacerlo por decreto. Desde luego, en tiempos de campaña como los que ya se viven en Colombia, habrán voces a favor y en contra de la decisión. Y en ese contexto, la desinformación nuevamente tendrá un escenario. Así que resulta muy sano y práctico entender la visión de las cosas con pragmatismo y, como dirían por ahí, las cosas son como son. Escuchemos a Gustavo Bolívar. El gobierno de Gustavo Petro acaba de anunciar un alza del 9,54% en el salario mínimo. Celebran los trabajadores de Colombia. El salario mínimo con esta alza del 9.5 queda en 1.423.500 pesos y con el auxilio del transporte queda en 1.623.500 pesos. Obviamente esto va a desatar un tsunami dentro del sector empresarial. Van a decir, primero, que se van a quebrar. Segundo, que se va a disparar el desempleo, que van a tirar gente a la calle, etcétera. Tercero, que va a dispararse la inflación. Todo porque le suben 123.500 pesos al salario. Yo les voy a decir que eso es mentira. Porque, primero, en 2022 dijeron lo mismo cuando se elevó el salario en 16%. En 2023 se elevó el salario en 12% y volvieron a decir lo mismo. ¿Y qué tenemos hoy? Porque tenemos que atender es a las cifras, tenernos a las cifras, no a la carreta que echemos. Pues el salario, el desempleo está en un dígito todavía, no se ha disparado el desempleo, no se perdieron plazas. Segundo, no se disparó la inflación. La inflación hoy está en 5 puntos aproximadamente.
y la recibimos en 10,8, a pesar de que este gobierno, escuchen la cifra, ha elevado en 37,5% los salarios, la inflación no se ha disparado y el desempleo no se ha disparado, así que no se dejen comer carreta. Y a los empresarios les digo, yo soy empresario, seamos sensatos, los mayores beneficiados con el alza del salario somos los empresarios, porque si le ponemos plata en los bolsillos a la gente, a los trabajadores y a las trabajadoras, pues pueden salir a comprar más, a consumir más, a comprar más helados, a ir más a restaurantes, a comprar más mercado, a comprarse de repente una camisa, unos tenis, un celular, un viaje, quizás pagar un hotel. Esa es la consecuencia de elevar los salarios. Esto ya ha pasado en países desarrollados. Acuérdense que en Estados Unidos el salario mínimo estaba en $7.35 la hora y Obama lo subió el 30% a $10.35, $10.40, no recuerdo bien, y enseguida se disparó el consumo. El consumo mantiene la economía, el consumo hace que la economía rote, hace que los comercios vendan. Así que no nos vengan con el cuento ahora de que el país se va a quebrar con esta alza. Obviamente tiene implicaciones fiscales porque hay muchas cosas indexadas al salario mínimo. Por ejemplo, a los congresistas también les va a subir cerca del 10% el salario mínimo, casi 4 y pico de millones de pesos más. Si trabajaran se los merecerían, pero la mayoría no trabaja. Cosas como esa, pues, todo no es felicidad y no todo es completo. Pero lo que sí les quiero decir aquí para terminar este video es, celebran los trabajadores, se les aumenta el poder adquisitivo real a sus salarios, porque si la inflación está en 5, cercana a 5, y el salario está sube 9.54, quiere decir que tienen 4.5% más de poder adquisitivo. La inflación es sencillamente, traducido a términos populares, el alza de los precios en un año. Los precios han subido este año 5%, se ha moderado la inflación. Y como el salario va a ser de 9.5, van a tener un 4.5 más de poder adquisitivo. Así que no se dejen comer carreta de que se va a acabar la economía, que se van a acabar puestos de trabajo, que se va a disparar la inflación. Eso es paja. Lo único que se va a disparar aquí es el consumo, y si se dispara el consumo, se dispara el recaudo de impuestos, porque ahí va el IVA, se dispara el ingreso de las empresas y se dispara la riqueza de los empresarios. Pensémoslo de esa manera y verán que tenemos razón. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.